No fue la caída. No fue el polvo sobre el cuero. No fueron las cámaras congeladas en la imagen de dos campeones retorcidos sobre el asfalto de Silverstone. Fue lo que ocurrió después. Lo que nunca se mostró. Lo que empezó a desmoronarse en las sombras de los garajes cuando los aplausos callaron y la adrenalina dio paso a los informes internos. En ese silencio incómodo que sigue a lo inexplicable, el jefe de Ducati pronunció lo que nadie se atrevía siquiera a pensar en voz alta. Sí, lo sabíamos y lo dejamos pasar. Marc Márquez había llegado a Ducati como una anomalía de lujo. El talento más devastador de la era moderna, vestido con los colores de una moto que ya era ganadora sin él. No era fichaje, era fusión de mundos opuestos. El estratega del caos llegaba a la fábrica de la precisión, y durante meses el experimento funcionó. Demasiado bien. Demasiado. Desde su primera carrera con Gresini, Marc empezó a incomodar. No solo a los rivales, a los de casa. En las reuniones técnicas, su feedback era tan quirúrgico que muchos ingenieros comenzaron a dudar de sus propios mapas. En pista, hacía cosas que no figuraban en la telemetría. Su estilo agresivo, tan ajeno a la elegancia fluida del piloto Ducati tipo, revelaba zonas grises en la moto que los demás ni sabían que existían. Y eso, para algunos en Borgo Panigale, era un problema. El punto de ruptura fue interno, no público. Durante una reunión en la sede de Ducati Corse, alguien, un alto cargo, nunca identificado, planteó una pregunta tan incómoda como inevitable. ¿Qué pasará cuando Márquez empiece a ganar más que Bagnaia? La sala se congeló. Nadie respondió. Pero no hizo falta. Desde entonces, pequeñas decisiones comenzaron a sembrar el terreno. La palabra sabotaje no aparece en los protocolos. No hay un botón rojo para arruinar una moto. Pero el sabotaje moderno no se parece al de las películas. No es visible, es fino, técnico, casi elegante. Basta con un mapeo mal calibrado, un perfil de entrega de potencia que se comporta distinto al salir de la curva, una sugerencia de neumáticos fuera de ventana, minucias, dispersas, difíciles de detectar, hasta que se acumulan. Silverstone fue la culminación. La moto de Marc había mostrado una inestabilidad extraña en los giros largos, pero los datos no revelaban fallos evidentes, solo variaciones de comportamiento dinámico. Como si algo, en la cadena entre el puño del acelerador y la rueda trasera, no respondiera como debía. En la curva 8, cuando Pecco y Marc se emparejaron para la frenada, el número 93 buscó su trazada como siempre, pero el tren trasero reaccionó con medio segundo de retraso. Y medio segundo, en MotoGP, es la eternidad suficiente para irse al suelo. Los dos cayeron, los dos quedaron fuera. Pero el impacto no fue igual. Mientras Bagnaia se levantaba con una frustración deportiva, Marc lo hacía con una mirada que no buscaba explicación, sino culpables. Algo, en su instinto, le decía que la caída no era suya, que había sido asistida por la imperfección ajena. En Ducati, la reunión postcarrera no fue técnica, fue política. Los informes cruzados entre los ingenieros de fábrica y el box satélite confirmaban que el firmware del sensor de tracción en la moto de Marc había sido actualizado, a medias. Una versión intermedia, no ilegal, no insegura, pero no igual. ¿Error humano? Oficialmente, sí. Extraoficialmente, no. Y fue entonces cuando, en un círculo más privado, el jefe de Ducati, el verdadero, no el rostro televisivo, sino el que da las órdenes que no se escriben, asumió lo inevitable. Sí, se le dio una moto distinta. Y no fue un accidente. El razonamiento era simple, brutal y eficaz. Márquez había llegado para sumar puntos, no para eclipsar al campeón. Su rol era elevar la marca, no rediseñarla desde adentro. Pero Marc, como siempre, no siguió el guión. Y por eso, en algún momento, alguien decidió que había que recordarle de quién era realmente la Casa Roja. La confesión no salió en ningún comunicado. Fue compartida en voz baja, entre los miembros clave del círculo de desarrollo. La idea no era hundirlo, solo ponerle freno. Contener la amenaza. Pero la maniobra, como todo lo que se intenta controlar con forceps, se salió de las manos. Porque Marc
cayó, pero no se rompió. Y lo más inquietante fue lo que vino después. Durante las siguientes carreras, el español comenzó a pilotar como si ya supiera que no puede confiar en nadie más que en sí mismo. Ajustaba su moto con su equipo personal, revisaba cada dato 3 veces, ignoraba recomendaciones y vuelta tras vuelta comenzaba a recuperar terreno, como si cada milésima fuese un ajuste de cuenta silencioso. En Borgo Panigale, el clima se volvió pesado. La presencia de Márquez dejó de ser incómoda para convertirse en tóxica, pero ya no podían echarlo. No sin levantar sospechas, no sin incendiar el paddock, porque ahora todos empezaban a preguntarse qué estaba pasando realmente con Ducati. Y mientras Pecco trataba de recomponer su campeonato y los ingenieros de fábrica evitaban mencionar el firmware intermedio, Marc seguía girando, con una moto que ya no respetaba, en una estructura que ya no lo merecía, pero con una convicción intacta. La próxima victoria no será por puntos, será por memoria. Y cuando llegue, será tan ruidosa que ni el sabotaje más sutil podrá taparla.